No olvidar. Colocan ahí una fichita de esas que uno coloca, un post-it, una de esas cositas que uno coloca que pega. A veces son de esas que tienen adhesivo aparte de atrás. Bueno, aquí tienen chinches. Y lo colocamos precisamente porque nos sirve para no olvidar, es un recordatorio. Usted coloca esas cosas, bueno, o antiguamente se colocaban para no olvidarlas en la nevera, habían unos imanes y usted colocaba una notica ahí, ¿para qué? Para no olvidar. Ahora el celular es el que tiene esos recordatorios. Yo aquí coloco algunas cosas que tengo que hacer y siempre me están dando alarma, me están colocando como y recordando aquello que no debo olvidar. Y quiero que esta mañana tú aprendas y le prestes mucha atención a algo que no debes olvidar, a algo que tenemos que recordar constantemente. ¿Cuántos saben qué es el Alzheimer? O bueno, quizás usted no sepa a ciencia cierta qué es el Alzheimer, pero bueno, yo encontré que el Alzheimer es una enfermedad mental progresiva. Se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y entonces eso trae una disminución de la masa cerebral y por tanto las consecuencias son, ojo con esto, el Alzheimer tiene unas consecuencias y es lo que los síntomas lo más evidentes son: uno, pérdida de la memoria; dos, desorientación temporal; tres, deterioro intelectual y personal. Palabras más, palabras menos, una persona que sufre, que está padeciendo Alzheimer, empieza a olvidar todo aquello que tenía en su mente, empieza a perderse tanto temporal como espacialmente, es decir, no sabe dónde está, ni sabe en qué año estamos, pierde esas referencias. Inclusive puede perder la comprensión y la habilidad del lenguaje y entender para qué es esto y para qué es aquello. Ahí la imagen que le coloco a usted es una persona que precisamente está perdiendo poco a poco la capacidad cerebral, la capacidad mental. Miguel de Cervantes Saavedra dijo hace mucho tiempo que la historia es la madre de la verdad. ¿Sabe qué estaba queriendo decir Miguel de Cervantes Saavedra con esta frase pequeñita? Que si yo recuerdo la historia, sabré cuál es la verdad, que el tiempo me dice a mí qué es la verdad, que las cosas del pasado me dicen qué es verdadero. Eso está diciendo Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, recordar es importante, pero algo que pierde una persona que sufre de Alzheimer es precisamente que la memoria. Sufre de esto, pierde esas capacidades. Alguien también dijo que colocó una frase pequeña y dijo: quien olvida su historia está condenado a repetirla, dijo así. Y entonces nos habla también en el mismo sentido que cuando yo no tengo claro qué fui, indefectiblemente voy a estar condenado a repetir eso que hice en el pasado. Esos errores que cometí los voy a volver a cometer, voy a fallar. Y mire, todo esto nos habla de la importancia de la memoria. Y el Alzheimer precisamente ataca esto, la memoria. Y sabes, yo podría decir que el Alzheimer es igual a la muerte de los recuerdos. Y cuando los recuerdos desaparecen, cuando los recuerdos han muerto, finalmente es la muerte de lo que somos. No biológicamente, pero sí como personas, como seres, porque nosotros estamos constituidos ¿de qué? De recuerdos, de cosas que han sucedido en nuestro pasado, que han determinado lo que yo soy ahora, que me permiten tener ciertas decisiones o ciertas actitudes, y cuando de repente yo olvido eso, pues ya dejo de ser lo que soy. Y quiero que esta mañana tú tengas presente cosas que no debes olvidar. Quiero que esta mañana tú tengas en tu mente y en tu corazón que hay algo que de ninguna manera puedo olvidar. No me puede dar Alzheimer espiritual. No puedo tener eso. Y quiero que leamos la Biblia, ahí Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 11 hasta el versículo 13, y tú vas a prestar mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo, y dice así la escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pablo ha venido estableciendo desde el capítulo 1 hasta este punto cuáles son las bendiciones que hemos recibido en Dios. Recuerda el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 1, en donde dice: bendito sea el Dios de nuestro Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de ahí para allá Pablo empieza a enumerar. Y es importante recordar esto que Dios ha hecho por nosotros y que Pablo escribió, y bueno, que ya hemos mirado en detalle, pero tú tienes que recordar que en amor fuimos predestinados, que en Cristo nosotros somos redimidos, que Dios nos dio sabiduría e inteligencia, conocimiento de cosas al futuro, lo que va a pasar cuando se termine la historia. Eso tú y yo lo conocemos. Se nos dio un nombre, se nos hizo parte de una familia. Imagínense, no teníamos un apellido tan relevante, pero ahora sí, porque somos hijos ¿de quién? De Dios. Se nos dio el Espíritu Santo. Y Pablo ha venido enumerando todas estas cosas que Dios ha hecho. Y lo último que veíamos al comienzo del capítulo 2 es que fuimos liberados de un imperio diabólico que nos quería tener sometidos, y éramos susceptibles a ese imperio diabólico por nuestra propia debilidad, pero en Cristo fuimos libres de eso. Dios nos dio vida y ya no somos esclavos de esas cosas. Y Pablo entonces, después de que ha venido enumerando esto, les dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo, a nadie le gusta que le echen en cara las cosas que le hacen, ¿cierto? Que hacen por él. ¿A quién le gusta? Y normalmente si alguien hace un favor o alguien nos hace es un benefactor nuestro, pues nos va a sentar muy mal que de repente nos ande echando en cara: acuérdese que yo hice esto por usted. No nos gusta, no nos agrada, pero en primera instancia Pablo recuerda aquello que ha sido hecho por Dios, ¿sí? Lo establece ahí. Y tengo que ya decir algo aquí importante: tú y yo no podemos olvidar lo que Dios ha hecho, amén. Pero Pablo está hablando de otras cosas. Pablo está hablando de no olvidar algo que ha sucedido. Sabes, si tú comprendes las bendiciones que has recibido en Cristo Jesús, tú eres una persona que va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Si tú comprendes todo lo que has recibido en Dios, finalmente entenderás cuál es el camino para el éxito. Ese sí es el verdadero éxito, si lo comprendes. Pero a veces nosotros olvidamos algunas cosas importantes. Y yo quiero que usted preste atención, quiero que vea un video de una canción. Preste mucha atención a esto y luego vamos a entrar en materia con lo que vamos a hablar esta mañana. Préstele mucha atención a este video. Yo quiero que tú te fijes en tres cosas en esos versículos que leímos, y teniendo ese video en mente, sabiendo lo que es el Alzheimer en una persona, tú puedas comprender por qué no debes olvidar algunas cosas, por qué debes ejercitar sí o sí tu inteligencia espiritual y no olvidar. En primer lugar, quiero que te fijes el problema que tenemos cuando olvidamos. Dice ahí el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión. Pablo les está diciendo: acuérdense, mire, han recibido tremendas bendiciones, pero no pueden olvidar de dónde venían. ¿Por qué? Porque cuando nosotros olvidamos de dónde venimos, olvidamos lo que éramos. Y cuando tú olvidas lo que eras, ¿sabes? De repente piensas que nunca estuviste mal. Y de repente parece que todo lo que sucede hoy en nuestra vida es lo peor. Parece que el pasado que tuvimos nunca fue tan malo. ¿Por qué? Porque simplemente olvidamos quiénes éramos.
El problema del olvido es que precisamente eso te hace olvidar quién eras. Y yo quiero que hagas un ejercicio mental en este momento y pienses cómo eras antes de conocer a Cristo Jesús. Y piensa, oye, ¿estoy mejor ahora o estoy peor? Porque a veces cuando nosotros olvidamos, creemos que lo que tenemos hoy es peor y nunca hemos estado tan terriblemente como lo estamos hoy. Pero perdón, detente un momento y piensa, ¿cómo era tu vida sin Cristo Jesús? Yo, hermano, nací en un hogar cristiano. Y si alguien me hiciera pensar a mí cuál fue y cuál era mi pasado en el mundo sin Dios, probablemente lo que yo hice no fuera tan grave. Pero le puedo decir una cosa: desde que yo conocí a Cristo Jesús, mi vida cambió. Y lo conocí cuando tenía 18 años. ¿Qué son esos otros 18 años anteriores? Son una época en donde yo vivía sin ningún criterio. Hacía lo que la gente me decía que hiciera. Por vergüenza y temor, hacía lo que otros hacían. No era capaz de tomar una decisión por mí mismo. ¿Cómo era tu vida antes de que conocieras a Cristo? El problema de olvidar es que no recuerdas quién eras y piensas que ahora estoy re mal, estoy terrible. Es que eso es, ay, qué situación tan horrible en la que yo estoy. No puedes olvidar lo que eras. Pero también otro problema de que te olvides es que no ves lo valioso que ahora tienes. ¿Sabes? Creemos que nuestra situación entonces ahora no es tan buena como algunos dicen. ¿Sabe qué pasa cuando yo pensaba qué reacción o qué pensamientos hay en la mente de las personas cuando yo les digo, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Qué reacción hay? Muchos como que quedan así. ¿Ah? Pues chévere, ¿no? Pues es en los lugares celestiales, pero no las quisiera aquí. Pues, como olvidamos lo que éramos, creemos que cuando nos dicen bendición, pues eso no es ninguna bendición, porque pues a ver, uno quisiera realmente, no, lo que tengo no es tan valioso. Yo veo otros que tienen dinero, yo veo otros que tienen fortuna, yo veo otros que no sufren y lo que yo tengo pues no es tan valioso, simplemente porque olvidamos de dónde venimos. Olvidamos lo que éramos y entonces lo valioso que tú tienes pierde sentido, pierde valor, deja de ser tan importante. Ay, hermano, qué cosa tan terrible, cómo somos nosotros. En tercer lugar, quiero que se fije que el problema de olvidar es que nosotros no sabemos lo que debemos ser. Como no sabemos lo que éramos, no sabemos tampoco lo que somos, ni tampoco a dónde debemos llegar. Se nos olvida que en algún momento no estuvimos tan bien como lo estamos ahora. Se nos olvida que antes no teníamos la paz que ahora tenemos. Se nos olvida que antes la culpa nos agobiaba y la acusación y el terror de que en algún momento pudiera llegar alguien a juzgarnos era lo único que sucedía en nuestras vidas. Y ahora, como estamos tan tranquilos y no recordamos esa circunstancia ni esa situación, olvidamos a dónde debemos ir, olvidamos cuál es la ruta que debemos seguir. Ese es el problema de que olvides de dónde vienes. Ese es el problema, que olvidemos quiénes éramos. A nosotros no nos cuadra una persona que haya crecido al lado de nosotros, humilde como nosotros, guerreando en el trabajo y luchando las cosas, que también tuvo que embarrarse igual que nosotros en las mismas calles de nuestro barrio, y de repente le fue bien en la vida, de repente progresó, qué bueno, qué chévere, pero usted ahora se lo encuentra y lo mira y usted es un desconocido para él. Usted inmediatamente piensa, es que este se olvida de dónde salió, levantado, ¿cierto? Levantado, y es que ¿qué cree? Y usted le dan ganas de publicarle, es que ese también fue pobre como yo, y vamos a sacar unas fotos donde estábamos ahí en el parque jugando yermis con la pelota de trapo, para que vean que también fue pobre.
Pero así somos nosotros cuando no recordamos de dónde venimos y de repente las bendiciones que Dios ha dado para nosotros nos parecen tan pocas. ¿Por qué olvidaste de dónde vienes? ¿Por qué no recuerdas quién eras? Si lo haces, entonces encontrarás el valor que tiene lo que Cristo ha hecho en tu vida. Encontrarás lo preciosa de su sangre. Pero no, a veces lo olvidamos. A veces estamos tan acomodados y tan acostumbrados a la comodidad y la tranquilidad que ahora tenemos, que las bendiciones de Dios nos parecen superficiales. Piensa un momento otra vez cómo era tu vida antes de Cristo. ¿De qué te libró Cristo Jesús? ¿De qué te ha librado Dios? Piénsalo. Y ahora, y no es solamente que lo pienses en el pasado antes de conocer a Cristo, sino a veces en Cristo mismo hemos visto cómo Dios nos ha librado de quemarnos, de cometer unos errores que, bestia, si uno se hubiera metido en eso, qué lío en que estaría, pero lo olvidamos. Y entonces hoy somos, ¿usted sabe qué significa esa palabra regodión? Regodiones es una palabra muy típica de nosotros aquí. Yo no sé si eso estará en otros países, pero acá nosotros la utilizamos para hablar de ese niño o de esa persona que pone todos los problemas para comerse ciertas cositas. Entonces él es exquisito. A él toca pasarle un menú en la casa para que se sienta satisfecho, porque lo que hace la mamita, ay, lentejas, ay mami, no, frijoles, mami, habichuelas, ay mami, acelgas, no, espinacas, guácale. Y así nos volvemos nosotros a veces con Dios. Dios nos da bendiciones, Dios ha cambiado todo nuestro destino, ha cambiado toda nuestra historia y de repente eso nos parece como tan pequeño y estamos buscando y anhelando otras cosas cuando Dios está diciendo lo más grande ya lo hice por ti. Ese es el problema de olvidar, ese es el problema de no recordar. Ahora, en segundo lugar, quiero que te fijes en qué es lo que debes recordar. Vamos al versículo 11. Y entonces ese por tanto que dice ahí el apóstol Pablo, ese inicio del versículo, ese por tanto es una conclusión o una consecuencia directa de lo que de lo que Pablo ha venido hablando y en últimas es de lo que Dios ha venido haciendo en nosotros, bendiciones, bendiciones. Y Pablo dice, por tanto, después de que han sido bendecidos por Dios, acuérdense, es una orden, eso es un imperativo, no es ni siquiera si quiere. No, si le parece, no, aquí dice acuérdense, es una orden que da el apóstol Pablo y por lo tanto Dios nos está dando a nosotros. Dice que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué debes recordar? Primero, que tú eras un gentil incircunciso. ¿Qué significaba eso, hermano? La circuncisión para el pueblo de Israel era la señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Y esa señal entonces se hacía efectivamente en la carne, en el cuerpo. Todo varón judío debía ser circuncidado a los 8 días, al 8º día de haber nacido. Y ese era el símbolo de que él era del pueblo de Israel y el pueblo de Israel era el pueblo de ¿qué? De Dios, el pueblo escogido. Pero nosotros no. Si yo hiciera una encuesta en este momento de levante la mano los que son circuncidados, probablemente saldrán 2, 3, 4, 5, pero no el 100% de los que estamos aquí. Y no tener esa circuncisión hecha en la carne nos hacía estar lejos de las promesas de Dios, nos hacía ser indignos de ser llamados el pueblo de Dios. Y tú necesitas recordar eso, que no éramos del pueblo de Dios. Necesitas recordar que un día nosotros vivimos sin Cristo. ¿Y sabe qué significa vivir sin Cristo? Cristo era la promesa para Israel, la promesa del cumplimiento de todas las palabras que Dios había prometido a Abraham y a su pueblo. Cristo era el cumplimiento de eso, el ungido, el que venía a hacer realidad todo eso que Dios había hablado. Pero había un momento en que nosotros vivimos y no teníamos a ningún Cristo.
Muchos dioses sí, pero nunca un Cristo. Y tú necesitas recordar que un día vivías sin quién, sin Cristo. Tú necesitas recordar que un día no tenías pueblo, así como no eras circuncidado, tampoco pertenecías al pueblo de Israel. No tenías ninguna familia a la cual llamar. Yo soy parte de esta. Nosotros no podemos ser superficiales pensando solamente en que mi familia de sangre es lo más importante y valioso. No. Decía Rick Warren que la familia más importante es la familia eterna, porque con ella hemos de pasar precisamente ¿qué? La eternidad. La familia espiritual es la más importante. Así que usted debe mirar a los que están al lado suyo y decir, bueno, con este me tocó toda la eternidad, amén. Y es mejor que lo vaya conociendo porque es por siempre, forever and ever. Cambio, la familia en la carne pues se murió y chao, ya ahí acabó el asunto, no más. Pero la familia espiritual es que eterna. Y ahora tú que estás en Cristo, ahora tú que estás en Dios, tienes una familia, pero antes no la tenías. Y necesitas recordar eso. Necesitas recordar que en un tiempo nosotros no teníamos ninguna promesa. Había, ¿sabes qué había para nosotros? Una sentencia de muerte. Lo que había sobre nosotros era una sentencia de condenación. Una espada pendía sobre nuestras cabezas, a punto de cercenarlas. ¿Por qué? Porque estábamos condenados a la muerte. Eso necesitas recordarlo. No puedes olvidarlo. Necesitas recordar que un día viviste sin esperanza. Un día viviste sin la certeza de que Dios iba a cumplir su palabra. Un día viviste sin nadie que diera su vida por ti. Un día viviste sin Dios, finalmente debes recordar. Ningún Dios que nosotros nos inventemos puede reemplazar al verdadero Dios. Y tener muchos dioses, falsos dioses, es lo mismo que no tener a Dios. Y un día vivimos así. Y tú necesitas recordar que un día estuviste sumido y esclavo del pecado. Tú necesitas recordar que un día por poco tu vida se pierde. Necesitas recordar y nunca olvidar que tu vida estuvo a punto de ser destruida por las fuerzas demoníacas. Que ahora estás aquí por la misericordia de Dios, pero que tu vida pudo haber sido terrible. Necesitas recordar todos aquellos errores que tú voluntariamente cometiste, todas aquellas decisiones y acciones que tú tomaste que te podrían haber llevado a las peores cosas, pero por milagro de Dios fuiste librado y estás acá. Necesitas recordar que no es tu inteligencia la que te tiene aquí, sino es la misericordia de Dios. No puedes olvidar de ninguna manera que lo único que te merecías era el infierno. No lo puedes olvidar. Ay, pastor, pero es que la idea no es luego olvidar el pasado. La idea no es dejar atrás todo eso. Sí, claro, déjelo atrás. Pero si usted se olvida de dónde vino, no va a valorar lo que tiene. Y por eso Pablo nos dice aquí en la escritura, acuérdense de dónde venían, acuérdense qué clase de personas eran. Piense un momento. Compare su situación actual y compare su pasado y piense, es que era mejor como estaba antes. ¿Acaso no he sido bendecido por Dios? Mire, yo le doy inmensa gloria y alabanza a mi Señor, porque me ha librado, hermanos, de unas en que yo me quería meter, que viéndolo en retrospectiva solamente digo, qué bestia lo que iba a hacer. Pero yo me creía inteligente, yo me creía sabio, yo creía que por el camino en donde iba eso era lo perfecto. Pero Dios, a las buenas y otras muchas, a las malas, me corrigió y me tiene aquí. Pero yo no puedo olvidar aquello de donde Dios me sacó, porque eso me haría perder alabanza y adoración a Él. Tú no puedes olvidar de dónde has venido. No puedes olvidar que no tenías esperanza. No puedes olvidar que tu vida estaba sin ningún rumbo. Y quiero que en tercer lugar pienses, te des cuenta que lo que somos adquiere relevancia por lo que fuimos. Escucha esto: lo que tú eres hoy se vuelve más importante por lo que eras en tu pasado, por lo que fuiste.
Lo que somos hoy adquiere relevancia por lo que fuimos en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, y ese pero, esa conjunción que coloca aquí el apóstol Pablo, simplemente viene a marcar un cambio en la historia. Lo que éramos fue cambiado radicalmente. Recuerdan que ahí en el versículo 5 o 6 de este mismo capítulo 4, Pablo decía, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Pues esto mismo funciona aquí. Cuando no éramos nada, cuando no teníamos nada, cuando lo único que merecíamos era la pena y el castigo, Dios dijo, pero, ¿y qué dijo? Acá dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que tú eres hoy es más importante por lo que eras en el pasado. Nuevamente, recuerda quién eras. Recuerda de dónde venías. Hermanos, yo pienso en mi vida, en mi pasado. Como le decía, yo ya voy a cumplir 40 años. No me van a decir cuarentón. Y resulta, hermano, que yo hago una evaluación de mi vida. Y cuando yo pienso en mi vida, digo, gracias a Dios, la he vivido bien. Solo me arrepiento, y ayer le decía a alguien, me arrepiento de mis errores. Me arrepiento de mis errores. Me arrepiento de haber tomado decisiones en mi vida que en ese momento yo creían que eran las correctas. Me arrepiento. Y si existiera esa maquinita del tiempo, ese carro, el DeLorean, si existiera, yo me devolvería ya a cambiar, a darme una cachetada. Pin, no haga eso, bruto, porque después le va a pesar. Pero cuando yo recuerdo eso, veo la misericordia de Dios. Y veo cómo lo que soy ahora, cómo los 40 que voy a cumplir, digo, amén. Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha tenido misericordia de mí. Lo que Él me ha dado, lo que Él ha hecho en mí es maravilloso. Porque solamente merecía pagar el precio de mis errores. Solamente merecía llevar las consecuencias de mis malas acciones. Pero Dios en su misericordia me libró. Aleluya. Lo que tú eres hoy adquiere relevancia por lo que eras en el pasado. ¿Quieres verte bendecido? Recuerda lo que eras en el pasado. ¿Quieres ver milagros de Dios? Pues recuerda lo que eres en el pasado y vas a ver de repente, oiga, es que Dios sí hace milagros. ¿No ve que me cambió la vida? Es que Dios hace milagros. Me cambió el corazón. Eso es lo que tienes tú que pensar. Ahora que tú tienes a Cristo, tienes todas las promesas. De no tener nada, pasamos a tener absolutamente todo. No teníamos ninguna promesa, pero ahora todas nos pertenecen y Dios las va a cumplir. Amén. No teníamos Dios, pero ahora tú eres un hijo del verdadero Dios. Aleluya. Aleluya. Tú no tenías ninguna esperanza, ninguna. Mas ahora sabes que Dios es fiel y que Él va a cumplir su palabra. Tú no tenías a nadie de tu parte, nadie que colocara un peso por ti, pero ahora Cristo dio su vida por ti y está a la diestra de Dios Padre diciendo, yo doy mi vida por Él, yo respondo por Él. Aleluya. ¿Quién no puede decir gracias a Dios por mi Señor Jesús? Porque no tenía nada y ahora lo tengo a Él. ¡Qué aleluya, hermano! Mire, no éramos del pueblo de Israel, pero ahora tú eres de la familia de Dios y eres el cuerpo de Cristo. Mucho más importante todavía esto, hermano. Tú no eras ningún circuncidado. Nadie se hizo una cirugía de esas. Pero ahora la verdadera circuncisión, ¿sabes? Que es el nacer de nuevo. Es la que se hace en el corazón. Y tú naciste de nuevo. Ya eres del pueblo de Dios. Ya tienes la marca en ti de que has nacido de nuevo, que eres circuncidado. Aleluya. Aleluya, hermano. Mire, eso es lo que nosotros hemos recibido de pasar de estar muertos. Pasamos a tener vida. No puedes olvidar de dónde venías. No lo puedes olvidar. Las bendiciones de Dios, escucha esto, son más grandes si las miras desde lo que eras.
Si tú miras las bendiciones de Dios y comparas tu vida hoy con lo que era en el pasado, vas a tener que reconocer: Dios me ha bendecido tremendamente. Dios ha hecho conmigo algo maravilloso. Tú tienes que ver eso. Compara tu vida, compara lo que eras, compara el pasado y vas a ver cómo Dios sí te ha bendecido. El pasado te coloca en la perspectiva correcta. Te das cuenta que eres inmensamente bendecido, hermano. Usted ha escuchado el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo... Y eso es un dicho que es muy práctico y pues que la vida nos enseña que cuando uno tiene las cosas cómodas en su casa, cuando uno está bien, pues chévere, ¿no? Pero uno las da por sentado, uno cree que eso es lo que le toca a uno y que se las tienen que dar, pero cuando las pierde es que uno empieza a valorar y decir: oiga, eso que yo tenía era realmente valioso, eso que yo tenía realmente era lindo y no tenía ningún derecho de tenerlo. Pues hermano, tú no debes esperar perder lo que Dios ha hecho en ti para que lo valores. No, simplemente recuerda lo que eras y vas a valorar lo que ahora tienes. Lo vas a valorar. Recordar lo que eras te permite ver el poder de Dios. Muchas personas quieren ver milagros. He escuchado a personas que me preguntan: venga, pastor, ¿usted ha visto milagros? Yo, ¿cuál? Mis resurrecciones. Es que en la Biblia se habla de resurrecciones. Pastor, ¿usted ha visto, no sé, cojos que de repente dejan de ser cojos, o ciegos que ven la luz? Que pueden ver, sí, que ven la luz. Me preguntan y pues yo tengo que decirles: no, yo no he visto eso. Pero cuando tú ves tu pasado, ves el poder de Dios obrando en tu vida, porque tienes que reconocer que Dios ha hecho milagros en ti. Dices: sí, oiga, el poder de Dios obra, ha hecho milagros en mi vida, lo ha hecho en mí, y no necesita de mirar lo que Dios ha hecho en otros. En mí ha hecho grandes cosas. Y recordar finalmente, y quiero concluir con esto, recordar lo que eras te hace apreciar, amar, adorar y exaltar más a nuestro Señor Jesús. Dice el final del versículo acá, del versículo 13, dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? Todo lo que tenemos lo tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú recuerdas lo que eras, cuando tú ves lo que eres, simplemente tienes que reconocer: Cristo ha sido maravilloso en mi vida, y entonces le adoras, y entonces le exaltas, porque dices: yo no era nada y ahora lo tengo todo. Mi Cristo merece toda la alabanza. Amén. Mira, ahorita cantábamos una canción, decía: nadie es más grande que tú, nadie puede hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo, no hay nombre más alto que el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Sabes? Esa canción, esa clase de canciones que hablan de nuestro Señor Jesús, nosotros deberíamos cantarlas a grito, a viva voz, porque hablan de lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Pero si tú olvidaste lo que eras, no vas a tener un motivo para adorarle a Él. Si tú olvidaste de dónde venías, no vas a tener una razón para decir: mi Cristo se merece alabanza. No. Por eso no debes olvidar de dónde venías. No puedes tener Alzheimer. Mire eso que vimos, ese video, esa canción. Terrible esa situación. Y es doloroso. Y yo leía la biografía, y al final de ese video hay una leyenda en donde decía, Víctor Manuel decía algo importante. Dice: mire, yo compuse esta canción porque sufrimos en carne propia lo terrible que es cuidar a un paciente que sufre de Alzheimer. Es terrible. Es terrible tener que enseñarle al papá, que ahora tiene 60, 70 años, y el señor murió de 68 años, jovencito, por Alzheimer. Y es terrible que tener que enseñarle a ese, que fue nuestro papá, que fue nuestro ser querido, cómo se amarran los zapatos, cómo se coge la cuchara. No, es que no, papá, es que la cuchara es para esto. Es terrible ver cómo la oscuridad de su mente lo va inundando y los recuerdos de antaño pasan al olvido. Es terrible.
Y si eso es doloroso con un ser querido, es más doloroso cuando eso se hace espiritualmente, porque tú estás olvidando lo que Dios ha hecho en ti, porque tú estás olvidando de dónde venías, y entonces ya no valoras lo que ahora eres, no valoras la sangre de Cristo Jesús, no aprecias el sacrificio, el precio pagado por Dios, por ti, no lo aprecias. Y no puedes olvidar de dónde venías, no para sentirse acusado y condenado, y que venga ahora un espíritu de esos de condenación y tan terrible. No, es simplemente porque cuando recordamos de dónde veníamos, sabemos lo que tenemos y adoramos a nuestro Dios de una mejor manera. Póngase en pie, por favor, hermano.